Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Alvarado. En el ramo de Historia y Política Social de Chile vamos a analizar el gobierno militar y la magnitud de la violencia y violación de los derechos humanos. El gobierno militar en Chile, luego del golpe de Estado de 1973, una de sus formas de gobernar fue a través del Estado represivo. Y su objetivo era sofocar a toda amenaza a través de qué? De los órganos estatales, que fueron Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas y Policías de Investigaciones. También se crearon órganos tales como la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, que operó entre 1974 y 1977, que estuvo al mando del coronel Manuel Contreras. Cómo actuó la DINA fue de forma selectiva y sistemática, atacando a los dirigentes de los partidos políticos de izquierda que se encontraban en la clandestinidad. La operación de la DINA elevó los detenidos desaparecidos desde de 1102 a 1977. El Comando Conjunto fue otra organización que se creó que operó desde 1975 a 1976 bajo el alero de la Dirección de Inteligencia de la FACH, la Armada, Carabineros y Civiles de Patria y Libertad. El Centro Nacional de Informaciones, la CNI, operó desde 1977 a 1990. Era un organismo militar integrante de la Defensa del Estado, que dependía del Ministerio del Interior y por lo tanto, es decir, que también dependía del presidente de la República. Su primer director fue el general Manuel Contreras, posteriormente el general Humberto Gordo. La CNI fue responsable de asesinatos de exmilitares del movimiento de izquierda, de revolucionaria, el MIR, en el periodo de 1980 a 1993. Y también de muchos asesinatos. El gobierno militar realizó varias operaciones. Entre ellas estaban la Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte fue una comitiva del ejército que recorrió todo el país durante 1973 por orden del general Augusto Pinochet. Tenía la misión de agilizar y revisar los procesos de personas detenidas tras el golpe militar. La operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos. La Caravana de la Muerte hizo un recorrido por todo el país, recorriendo el 30 de septiembre de 1973 a bordo de un helicóptero Puma del Ejército, el centro y sur de Chile, partiendo en Rancagua y llegando hasta Cauquenes. En su paso dejó 27 personas muertas. Luego, en octubre de 1973, recorrió desde La Serena hasta Arica y el saldo de los muertos fueron 71 personas. La Operación Colombo fue en 1975 y fue un operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA en 1975, destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores de la dictadura militar. El objetivo fue hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que había sido a través de enfrentamientos. La mayoría de estos 119 personas que fallecieron eran integrantes del movimiento revolucionario MIR, militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Movimiento Acción Popular Unitaria MAPU, y la Liga Comunista de Chile y el Partido Demócrata Cristiano, y algunas personas sin militancia. También existió la Operación Albinia de 1987. Esta, también llamada como la Matanza de Corpus Christi, fue una masacre de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte en Santiago, los días 15 y 16 de junio. En ella, 12 militantes del
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados a manos de agentes de la CNI. Dentro de las violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar, hubieron casos que fueron emblemáticos también, donde ellos encontramos los de la calle Conferencia de 1976. Aquí uno de los objetivos de este caso fue descabezar a la dirección del Partido Comunista. El horno de Lonquén de 1978, en este lugar desaparecieron 15 campesinos. En el caso de degollados, fueron 3 personas las cuales fueron raptadas y degolladas en el centro de Santiago. En el caso quemados, fueron 2 personas quemadas por estar protestando contra el gobierno de Augusto Pinochet. Bajo el gobierno militar hubieron varios centros de tortura. Entre ellos están el Estadio Nacional de Chile, el cual en 1973 albergaron a hombres y mujeres que eran sometidos a torturas eléctricas y golpes y vejaciones psicológicas, mala alimentación y hacinamiento. Los lugares de tortura eran los camarines, salones y baños. En el buque Esmeralda fue utilizado como centro de tortura, fondeado en la bahía de Puerto Valparaíso, recibiendo a un centenar de personas, entre ellas el sacerdote chileno-inglés Miguel Woodman, posteriormente desaparecido. Peldehue, en 1973, aquí habían sido fusilados y enterrados un grupo de asesores y miembros del GAP del presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de la Moneda. En Pisagua, en 1973 y 1974, fue uno de los sitios más emblemáticos en que ocurrieron violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. En Chacabuco, en 1973 a 1975, fue un campo de concentración chileno para prisioneros políticos, creado en noviembre de 1973. La Academia de Guerra Aérea, en 1973 a 1975, fue utilizada como recinto de detenidos, tortura y ejecución de presos políticos, algunos de los cuales eran integrantes de la misma facha. La isla de Quiriquina, desde 1973 a 1975, fue utilizada como campo de concentración y tortura para prisioneros políticos de Concepción y de la región de Biobío. Tejas Verdes, desde 1973 a 1976, fue un recinto del ejército destinado a la detención, tortura y desaparición de personas. Estuvo activo desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974. Cuatro Álamos. Cuatro Álamos, desde 1974 a 1977, era administrado directamente por la DINA. Consistía en una serie de 12 celdas pequeñas, una celda grande y oficinas. Este recinto era utilizado para practicar torturas y el régimen de vida era relativamente mejor a los demás recintos. Londres 38. Estaba ubicado en la comuna de Santiago y era un recinto secreto de detención y tortura ubicado en el centro de Santiago y llevaba el nombre de Yucatán en la jerga militar. Este local funcionó con el personal de la DINA desde noviembre de 1973. José Domingo Cañas, conocido por los agentes de la DINA como el cuartel Ollague, funcionó como recinto secreto de detención y tortura, aproximadamente entre agosto y noviembre de 1974. Fue un lugar de transición usado hasta el comienzo del funcionamiento de Villa Vivaldi. Villa Grimaldi, de 1974 a 1976, fue un recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. El local conocido como agente de la DINA como cuartel Terranova ya estaba funcionando desde 1974. Vendas Sexy,
En 1975 era otro recinto secreto de detención y tortura que mantuvo la DINA. Es uno de los lugares donde permanecieron muchos presos políticos que fueron secuestrados sucesivamente y que son parte de la denominada lista de los 119 detenidos desaparecidos. Durante el gobierno militar también comenzaron a existir organizaciones de ayuda, donde miles de chilenos recurrían para poder tener alguna ayuda psicológica y para sus familiares. Dentro de estos se creó el Comité de Ayuda a Refugiados de CONAR. Este hizo arreglos para que cerca de 5.000 personas se fueran del país y comenzaran el largo y doloroso proceso de exilio. El Comité de Ayuda de Refugiados era dependiente de la Iglesia protestantes y evangélicas. El Comité de Cooperación para la Paz en Chile, COPACHI, era para proveer la ayuda legal y material a las víctimas, cuya obra continúa la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad fue creada en 1976. Aquí fueron miles de chilenos los que concurrieron a ella para ser atendidos, estimándose un promedio de 91.973 personas que solicitaron asesoría y apoyo, y de 10.993 por año que pidieron asistencia judicial. La Fundación Ayuda Social para las Iglesias Cristianas, FASIS, se fundó en 1975 con un organismo de carácter ecuménico cuyo objetivo central fue la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito legal, social y de salud mental. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, es un organismo que reúne a los familiares detenidos desaparecidos durante la dictadura desde 1973 a 1990. La Comisión Chilena de Derechos Humanos se creó en 1978 con el objetivo de trabajar en forma pluralista, libre y autónoma la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos fue fundada en 1980 para denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura de Augusto Pinochet. Y la Comisión Nacional contra la Tortura, más conocida como Comisión Wallich, fue un organismo chileno presidido por el Monseñor Wallich, creado para establecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad, tortura por razones políticas o por acto del agente del Estado. Bueno, como conclusión a todo lo que se ha leído y lo que se ha podido observar en esto, podemos decir que ojalá nunca vuelva a pasar esto en Chile. Eso, muchas gracias.